Bueno, pues hola, muy buenas tardes. Somos Montes sin Plástico. Como siempre estamos Luis, Liz, Guille y yo, Elena. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco más peculiar, yo creo que más familiarizado, que pueda ser más familiar y de conocer, que sería la economía circular y un poco el tema de la ecología industrial. Entonces, para empezar, estaría bien hablar un poco de lo que sería la definición, que sería aquí la economía circular, que es un modelo de diseño de producción y consumo que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo, reduciendo al mínimo los residuos de los procesos productivos y su impacto en los ecosistemas. Entonces, chicos, para hacer una definición un poco más family friendly, ¿qué opináis vosotros? Bueno, para mí la economía circular comprende básicamente un cambio en el modelo de valorar las cosas, de la forma en la que nosotros tenemos de concebir el mundo. Nosotros pensamos las cosas en utilizarlas y tirarlas al campo, y la economía circular lo que pretende es aumentar el valor y aumentar el uso de todos los productos que utilizamos en nuestro día a día. No Vale, sé si... o sea, es importante resaltar la diferencia, por ejemplo, entre que se me cae. Voy a dejaros de compartir en Discord porque no me tira. Así que tenéis que verlo desde el directo directamente. Es importante resaltar, ¿vale? Lo que sería la diferencia entre economía lineal y economía circular, ¿vale? Economía lineal es un poco el proceso que hemos estado viviendo durante todos estos años, que sería, voy a poner aquí un poco la imagen, va a crear y tirar prácticamente, no buscar el reutilizar, el reciclar, utilizar otros componentes como materias secundarias y como podéis ver es un siempre tienen más emisiones atmosféricas, hay mayores desechos, hay pérdidas económicas muy importantes porque materiales que si se reutilizan pueden tener un valor económico bestial, como estamos hablando de residuos electrónicos, de que hay componentes que son exageradamente caros y por el hecho de no reutilizarlos perdemos mucho dinero durante todo el año prácticamente. Entonces la economía circular para mí es justamente lo contrario, no es siempre intentar alargar la vida útil del producto, que hablaremos un poco más adelante sobre la vida útil, y siempre buscar una manera de reutilizar, de usar, reciclar todos los componentes posibles y tirar lo menos posible, porque además los desechos y los residuos que no se puedan volver a utilizar, que no se pueda hacer una valorización energética, que sería quemar para convertirlo en energía, son un problema bastante importante y en España, como creo que hemos hablado en las últimas veces, tenemos un 60% de todo lo que hacemos va a vertederos. Y sinceramente estamos súper lejos de la media europea. Entonces, chicos, ¿qué opináis? Bueno, yo creo que habría que también un poco enfocarlo de que la economía circular, personalmente creo que no solo se debería enfocar en industria, sino también, por ejemplo, en el hogar, o sea, como darle una segunda vida a tu ropa mmm, y otros utensilios que a lo mejor pueden tener otros usos, aparte de lo que pueda volver a ser utilizado en una industria. Claro, en verdad lo que han hecho todas nuestras madres de tirar, de convertir nuestra camiseta favorita de cuando éramos niños en un trapo, en verdad eso es economía circular, aunque no la hayamos pensado nunca y aunque te dé rabia ver Mm. tu camiseta de Pokémon convertida en trapo, al final es un proceso de la vida y de madurez también, porque te hace darte cuenta y decir, vale, pues ya llevar camisetas de Pokémon de este estilo, pues tal vez ya no es el momento. Pero bueno, Luis, tú no sé si quieres aportar algo. Sí, o sea, básicamente es eso de que nosotros, pues lo que ha dicho Liz, de que podemos hacerlo nosotros desde nuestras casas. También es verdad que nosotros sí que pues, podemos o sea, realizar eso, pero yo creo que tiene más valor lo que hagan las industrias y, por ejemplo, todos esos residuos que se pueden generar, que nosotros generamos al tirarlo a la basura, sí que pueden ir pues, empresas o las que gestionan los residuos y poder aprovecharlo. Porque, o sea, lo que dicen en sí la economía industrial o la simbiosis industrial, que es un término que se parece, es que todos los subproductos que se generan, es decir, los residuos, que se puedan utilizar como materias primas por otras empresas. Y, por ejemplo,
hay un método que es pues, que hay algunos residuos que se puede realizar la valorización energética, que es que por la incineración pues, se puede generar, o sea, la incineración de esos residuos se puede generar energía. Yo tengo que admitir que este año estudiando tratamiento de residuos industriales me llamó mucho la atención lo que sería la industria del cemento, porque yo siempre había visto como la industria del cemento como muy mala, muy contaminante, que genera unos residuos importantes y justamente es totalmente lo contrario. Es una industria que residuos no genera, pero sí, es súper útil para hacer una valoración energética en la creación del clinker, ¿no? Creo recordar, y además que se utilizan muchos subproductos de otras industrias que tal vez sus residuos sean muchísimo más difíciles de poder reutilizar. Y creo que estaría bien que se hablara más de ese tema, porque yo de verdad siempre he visto como la industria cementera como el enemigo y de repente me he encontrado y he dicho, pues si es que en España, si no tuviéramos la industria cementera, tiraríamos muchísimo más a vertedero y ojalá se hiciera muchísimo más esta valorización energética, aunque todo tiene sus pros y sus contras. Hay veces que no todo se puede quemar porque cuando lo quemas producen unas emisiones mucho más fuertes o son muy tóxicos. Entonces es bastante importante. Quiero poneros aquí una imagen ahora que nos ha pasado Luis, que sería un poco el tema de la economía circular, ¿no? De poder siempre todo en modo de círculo, de poder reutilizar. Es una imagen un poco compleja, pero yo creo que está muy bien porque te marca los materiales técnicos y también los materiales biológicos. Y al final todo es un conjunto. No sé, muchas veces cuando vemos alguna empresa que habla de ecología, como que no estudia el ciclo de vida completo, entonces como que unas cosas sí que mejoran mucho y en otras se quedan muy atascados. No sé, ¿qué opináis vosotros? No hay ninguna empresa que quiera contaminar porque sí. Y eso para mí es el gran matiz que quiere diferenciarlo. Y por eso, desde este punto de vista, la industria cementera es muy importante, no tanto porque es una industria poco contaminante, porque, a ver, contamina, pero lo bueno que tiene es que favorece mucho la reintegración de los subproductos de otras industrias, porque sin que suene a malas, realmente la industria cementera son carroñeros del resto de industrias. Es decir, todo lo que no valga para producir cemento vale, porque necesita temperaturas muy altas, porque necesita mucha energía, entonces todo realmente vale. Entonces, no sé, me gusta mucho la industria cementera desde ese punto de vista. No sé qué opináis, si tenéis algo más que decir respecto a esa industria en concreto o creéis. Sí, yo tendría que añadir también que se agradece a la industria cementera también porque si no sé cuánto es el porcentaje realmente que se puede reciclar, por ejemplo, de los plásticos. O sea, no es que realmente puedas reciclar todo lo que uno quiera, ¿sabes? Entonces, si no tienes salida ante un producto, pues lo único que se puede hacer, en forma de como yo lo veo, es en caso de la valorización. Claro, es decir, la industria cementera realmente el problema que tiene es que el objetivo que tenemos nosotros en la Unión Europea es reciclar cuanto más materiales sea posible. Reciclar es lo que hacemos de contenedor amarillo y tal. ¿Qué ocurre? Que la industria cementera, cuando nosotros utilizamos los residuos para producir energía, realmente son residuos que luego no se pueden reciclar. Y en sí es una pérdida de energía, porque tú estás quemando cosas para producir energía, pero luego tienes que volver a fabricar esas cosas, entonces está requiriendo más recursos. A ver, Y eso es por lo que muchas veces se ve mal el tema. la cuestión es que la valorización energética tendría que ser el último mecanismo a poder utilizar. El ver todas las vías, reciclaje, reutilizar, separación de materiales y que la valorización energética sea lo último en poderse elaborar. Pero yo creo que también en cuanto vayan mejorando siempre las tecnologías, el ecodiseño vaya teniendo un mayor lugar, ¿no? Que sea mejor. Yo creo que empezaremos a ver un mayor reciclaje, una mayor reutilización, porque los productos estén hechos para poderse volver a utilizar y poderse volver a usar. Que no sea en plan de, pues bueno, pues como tengo esto, voy a quemarlo y voy a producir energía. Y bueno, a ver, es un punto favorable,
pero no debería ser la solución máxima de decir, venga, pues voy a coger todo y lo voy a quemar porque no, tampoco es plan. Entonces, no sé, la economía circular no es solo, como hemos dicho, a nivel industrial, y también el hecho, no sé si pensáis vosotros, pero tal vez el hecho de ir al supermercado y en vez de comprar una bolsa de plástico te llevas una malla de algodón o te llevas tu propio tupper para la carne o para judías o un tarro, ¿podríamos considerarlo economía circular? ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo tengo que añadir, perdón, Luis. Bueno, no, o sea, yo pienso que sí. Una cosa que quería incidir o sea, el tema que hemos estado hablando así a nivel industrial, es que sobre todo ahora que se han generado muchos residuos por este tema de pues, la pandemia, de mascarillas, EPIs, etcétera, yo vi un dato del año pasado y es que lo que hemos estado comentando en las incineradoras, hay una que está en Valdemín Gómez, en Madrid, y se llegaron a incinerar no sé cuántas, un montón de toneladas debido a que se habían generado muchos residuos de mascarillas y etcétera. Y hasta incluso hemos enviado este tipo de residuos sanitarios a países como Francia. Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora, eh, creo que está echando un poco para atrás este concepto de economía circular, pero es verdad que cuando vaya mejorando la cosa, se vayan reduciendo el uso de mascarillas y todo esto parecido, sí que pues, podremos generar menos residuos. Y ahora en cuanto al nivel este que estamos hablando de pues, los supermercados, yo pienso que sí, que si vamos al supermercado y usamos, pues eso, en vez de una bolsa de plástico, una malla de algodón para pesar la fruta y tal, estamos aumentando el ciclo de vida de ese material o de ese producto. O sea, el ciclo de vida es desde que se fabrica hasta su fin de vida útil. Entonces, así estamos evitando pues, el uso de plásticos, que al final son de un solo uso, porque lo que vas a hacer es, si usas una bolsa de plástico del supermercado, vas a coger la fruta y cuando llegues a casa, pues rompes la bolsa, echas la fruta en tu nevera y va a la basura. Entonces, ya ha acabado su vida útil. Entonces, pues ese es un poco el concepto de economía circular, intentar, pues por ejemplo, esos plásticos de un solo uso, evitarlos y usar este tipo de materiales que pues tienen un ciclo de vida útil más largo. Creo también importante decir las 5 R's, que todo el mundo sabe, en plan de que tenemos que reemplazar o reducir o reutilizar o reciclar o recuperar. Y ya lo último, como dijiste, Elena, que cuando ya realmente no puedes hacer nada más, no puedes utilizarlo para otro motivo, pues toca valorizar. Yo Y la en verdad el caso... Perdona, acaba. Sí, perdón, no sigue, sí. No, acaba. No me acuerdo ya lo que iba a decir. Dale, sigue. Yo quería mencionar algo que ha dicho Luis, que sobre el tema del COVID, todo lo que ha pasado. Yo creo que lo que al principio de la pandemia, no sé si acordáis, que como no se sabía nada, y yo sigo diciendo que del coronavirus se sabe realmente poco porque cada 2x3 cambian de opinión algunas cosas, como que metieron el miedo en el cuerpo de decir, si compras tal, tienes que lavar todas las bolsas, tienes que lavar todo lo que toque, tienes que lavar la suela de los zapatos. Y yo vi un miedo muy generalizado, que bueno, a ver, al final la salud ante todo, en todas las cosas de medio ambiente siempre se resalta que la importancia primero es la salud de las personas y del medio ambiente. Pero el hecho de que a la gente le diera tanto miedo el utilizar cosas constantemente con el COVID, pues mucha gente acabó utilizando plásticos de un solo uso de compro y a la basura, porque yo, por ejemplo, esto lo he visto en mi casa y yo en plan de, oye, creo que estamos exagerando un poco, pero bueno, mejor prevenir que curar, ¿no? Pero de tirar una bolsa que sabes que te podías utilizarla 1000 veces, pues la tiraron a la basura, por el hecho de, como no se conoce el coronavirus, no se sabe cuánto tiempo estaba, porque es que si no os acordáis el coronavirus dura una semana en la hoja de papel, dura un mes en el metal, y eran cosas que la gente, que oye, que luego yo creo que se ha demostrado que todo eso pues era una tontería, porque incluso tuvimos un profesor de matemáticas que decía que no quería corregir los exámenes porque habíamos tosido todos antes de que nos encerraran. Entonces No, eran... que estamos moqueando. Bueno, que estábamos moqueando y que Era más estábamos gracioso. tosiendo.
Entonces se empezó a bombardear a gente, esto es malo, no toques, si tocas algo, límpialo 1000 veces. Y yo creo que eso ha aumentado el uso de plásticos y todo lo que se había conseguido durante años de reemplazar los plásticos de un solo uso, creo que ahora ha vuelto a lo que estaba hace 7 años, sinceramente. Y es una pena porque ves muchísimo trabajo que casi se ha desechado por el tema de la pandemia y por la desinformación al final. Yo es que aquí el problema no lo veo tanto en que se haya vuelto atrás en algunos aspectos, como podríamos decir, sino que realmente la gente, si no está pendiente de un tema, pasa absolutamente de ello. Y me acuerdo, bueno, para mí el gran ejemplo fue, ¿os acordáis de toda la crisis esta que hubo, que sí con lo del papel higiénico, tal y cual, que iba a haber escasez de papel higiénico en la pandemia? Que estaba la gente comprando rollos a toneladas, que Sí, parecía vamos, eso... que la seguridad en los Sí. supermercados iban con los rollos de papel higiénico, ¿sabéis? Claro. Vale, pues es que me acuerdo que en el programa que hace online Iker Jiménez, al chaval que estaba diciendo esto del papel higiénico, que decía, no, porque tú puedes usar el papel higiénico para echar con el papel higiénico y con eso limpiarte las zapatillas. Y le dice la mujer de Iker Jiménez, ¿y no es mejor utilizar un trapo y no estar gastando papel higiénico? Pues sí. Cara de poder, ¿así? La cosa Que que parecía que se le yo, iba a descolgar la mandíbula. o sea, yo me refiero también a que yo antes del coronavirus, por ejemplo, veía que Carrefour había insertado una sección de que podías comprar judías, como que lo rellenabas en un tarro de arroz, que Sí, también a hacía lo granel. mismo. A granel. A granel, exactamente. Y he visto que ya no está lo que se estaba implementando o ha disminuido mucho. Y yo creo que ha sido a raíz de la pandemia. La gente prefiere no ir a esos productos, aunque en tiendas locales sí que he visto que se está popularizando cada vez más. Pero Carrefour, que para mí es un gran supermercado, que para mí en cosas de medio ambiente es de los primeros, porque son los primeros que he visto las mallas para la fruta, que empezaron con lo de las judías, el arroz a granel. Y he visto un retroceso ahí importante que me da mucha pena, sinceramente, porque Carrefour es como una vía mucho más económica, porque yo en Majadahonda, ¿vale? En mi pueblo, en la zona más comercial del pueblo, han abierto 2 sitios de granel, pero uno es como más de especias y otro sí que tiene pues judías, avena. Y el primero de especias es bastante económico, yo voy ahí, la verdad es que te dan una bolsita y no te sale caro, o sea, te sale barato porque no tienes que comprar el tarro ni nada. Pero el otro sitio a granel de judías y arroces es que vale como 4 veces más caro. Y dices, es que un arroz, ¿cuánto puede valer un paquete de arroz? 50 céntimos, 60 céntimos. Ir a Sí, una que tienda de depende de la estas marca. y que te valgan 3 euros, 4 euros, dicen, mira, ya podrá ser arroz de la Cuba, de la India, que sea perfecto. Entonces, tenemos que hacer una integración ecológica, pero que sea asumible para el precio del consumidor. Que yo veo bien que se suban un poco los precios. A mí 1 euro, el kilo de arroz no me importaría, tal vez. O a 80 céntimos, 1 euro. Pero no puede ser 4, 5 o 6 veces más caro. Eso sí que es inasumible. Es que también hay que entender una cosa. En general, cuando hablamos de agricultura, bueno, realmente cuando hablamos de que un producto sea ecológico, tenemos que dar por hecho de que va a aumentar el precio porque a priori va a ser menos productivo, porque si no todo el mundo utilizaría, bueno, o cultivaría o fabricaría productos ecológicos. Si eso Claro, hay que también tenerlo en cuenta. Claro, pero tú vas, por ejemplo, yo voy a poner Carrefour, ¿vale? Porque es lo que tengo más cerca y es para mí el sitio donde tienes de todo. Porque Mercadona cada 2 por 3 me cambia las marcas, me cambia las cosas, no podría decirte un balance. Pero en Carrefour Una tienen... cosa, si evitamos decir marcas, creo que estaría mejor, ¿no? En plan, nadie nos está haciendo publicidad, ¿no? Podemos No, decir no lo que estamos cobrando queramos. por esto. Yo voy a poner a Carrefour por las nubes Ya, es porque broma. para mí como usuario de experiencia es el sitio donde yo voy y encuentro de todo. Y hablo de los Carrefour de los grandes, ¿vale? Y ya a mí me encanta ir a un sitio y comprar todo en el mismo sitio. Y Mercadona me obliga a ir a varios sitios porque no tiene todo. Pero bueno, en Carrefour tienen 2 cosas que a mí me gustan mucho, ¿vale? Uno, en la sección de verdura y fruta hay una sección que es de la región, que tú compras... Yo estoy en Murcia y tiene la sección para la región de Murcia, que es todo hortalizas y frutas que son locales. En Madrid tienes de la Comunidad de Madrid. Y luego aparte, además, tienes una sección bio. Yo en las frutas y en las verduras, la sección bio no la veo extremadamente cara. Veo, pues yo que sé, el brócoli 10-20 céntimos más caro.
El puerro igual, y tienen la misma, o sea, tienen muy buena pinta, aunque tengo que admitir que comparados con los de locales, no veo mucha diferencia. Y es un precio muy competitivo y que, oye, que no te va a doler en el alma comprarte eso. Pero es que 4, 5, 6 veces más una persona no ni se lo va a plantear, va a decir, es que mira, es que lo siento mucho, pero que no, encima te tienes que llevar tu tarro. Y dices, a ver si se me va a romper, porque a mí yo trabajando se me ha roto la botella de cristal y vamos, o sea, me cago en todo. Y luego encima vas a un sitio y encima te cobran más caro, dices, es que tal vez no me sale a cuenta. Entonces hay que buscar un balance. Claro, a ver, yo por eso considero que la gracia en todo este tema está en consumir más o motivar la producción de consumos más ecológicos o sostenibles, eh, y así conseguir que se desplace la balanza de la demanda hacia esos productos, conseguir que esos productos sean más rentables y bajen el precio, y que poco a poco la gente que no mira tanto por el ecologismo, que también es perfectamente lícito en mi opinión, y que solo mira por el precio monetario, poco a poco también se vaya incorporando en la gran bola de la economía circular. No sé si te opinas al respecto. Yo creo que también es un poco ver lo que hay en tu panorama, ¿no? Por ejemplo, nosotros durante la cuarentena, que muchos comercios cerraban, que veías el comercio local que afectaba mucho, nosotros empezamos a comprar la fruta y la verdura de un comercio que nunca había hecho domicilio, pero empezó a hacerlo porque nuestro ayuntamiento como que gestionó que muchos locales pudieran hacer a domicilio, muchas ayudas en ese aspecto. Empezamos a comprar fruta y verdura que yo te juro que yo veía la patata y para mí la patata la acababan de coger de la tierra. Y los champiñones, unos champiñones enormes, una calidad de comida y no era un precio exageradamente elevado. Entonces, Yo lo que sí tendría que decir en todo caso sería que deberían apoyar más al producto local, más que sea ecológico, biológico, no sé qué propagandas de etiquetas les ponen, en plan porque para lograr esa certificación, ese productor ha tenido que pagar más para poder llegar a esa certificación, pero muchos realmente que a lo No mejor... necesariamente, no necesariamente. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, bueno, no sé si hay nos está viendo alguien de Villaconejos en el chat, pero tú, para producir melones de Villaconejos, por ejemplo, o queso manchego, no tienes tampoco que pagar mucho dinero. Es decir, tú es un sello de Por una los sellos de certificación. origen. no, pero yo Claro, creo si la que se certificación refieren esto a... cuesta mucho dinero. Yo No, creo que no vale dinero, de hecho. yo creo Es que como que es algo que lo lleva a las instituciones y te lo dan. Yo creo que sí que cuesta pasta Si todo cumples el con ciertos tema parámetros. de ecodiseño y tal, Pero sí que tienes que pagar. no cuesta- Claro, es que pero no estamos hablando de productos con ecodiseño. Yo te estoy hablando de los productos con certificación de origen, que al final, o con denominación de origen, que al final, cuando tú vas al Carrefour o al Covirán y te dicen estos productos son de la zona, No, eso no te pero vale ningún dinero. estamos hablando de los de ecodiseño, no de la zona. Ah, Que es lo que yo se estoy refiere hablando Liz. de los de la zona. O sea, yo creo que Liz se refiere a que hay que consumir más producto de la zona a más producto que tenga etiqueta de bio, de ecodiseño, que puede venir de a saber dónde. Y yo sí A que ver, a mí pienso que es mejor siempre de la zona. Yo cuando vivíamos en Ujú. Murcia, en mi pueblo, teníamos la huerta al lado, al lado. Y mi madre iba y decía, a ver, ¿qué tienes hoy? Y decía, mira, pues voy, te saco un puerro. Y es que iba el hombre, cogía, a ver, en una ciudad, pues hombre, no se va a ver eso, pero el hombre cogía, se daba la vuelta y te cogía el puerro y te lo daba. Eso dice, toma, el puerro, el calabacín tal, es tanto. Y como que veo que Vale, eso a ver, se ha también, perdido mucho. no, simplemente me gustaría destacar que en todos los pueblos no es así. Bueno, Sí, yo por lo menos es- en Murcia el tema de la huerta y tal está muy extendido y se le da mucha importancia. Yo la verdad es que he encontrado un grupo de cajas, hay una empresa, yo no sé si lo mencioné, murciana, que te vende cajas de variedad de frutas del momento. Y si se pudiera eso mejorar o que la gente no le diera tanto miedo, porque es el miedo de, joder, a ver si me van a traer 20 calabacines en la misma caja. Entonces, si dieran más información, porque lo que veo es que falta mucha información del contenido que te pueden traer en la caja de manera mensual o de manera semanal, creo que animaría a mucha más gente, porque no era un precio desorbitado. Y son productos súper frescos, locales, que sabes que utilizan unos fertilizantes de manera ecológica, que no tengan tantos químicos. Entonces yo creo
yo creo que muchos de nosotros pensamos que la agricultura y la ganadería, por supuesto, es de las empresas donde más se podría mejorar la economía circular y la ecología industrial en sí. Pero es que también es Sí. complejo, porque tú los agricultores no, a ver, yo entre comillas soy agricultor, ¿vale? Entre muchas comillas. Eh, Tampoco hay tanto presupuesto realmente para innovar en términos de agricultura. Es decir, quiero decir, a ti un tractor te cuesta lo mismo que un Lamborghini, ¿sabes? Es decir, no es tan fácil promover ese uso y muchas veces tú como agricultor realmente lo que estamos tendiendo ahora muchas veces es a vender productos al por mayor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, en mi opinión. Es decir, a grandes campos de cultivo, grandes olivares y que te lo compre una empresa X, o pues, por ejemplo, yo que sé, tienes viñedos y te compran las viñas de encima. Entonces, eso realmente tampoco depende tanto del agricultor. El agricultor hace lo que puede y lo va a hacer con los medios que va a poder, con los que va a poder hacerlo y con lo que a él le sea más cómodo. Pero muchas veces necesitan mucha ayuda porque es un trabajo que no es muy rentable a largo plazo, quiero decir. No Claro, por sé, eso también me refería a lo de apoyar en general al producto local, más que al producto que tenga una certificación tal. sí, yo creo Que que personalmente yo creo que sí cuesta, porque no creo que te puedan dar una certificación de... Tendrás que pagar a alguien para que vaya a ver que tu producto no tiene ciertos fertilizantes, que no hayas hecho, que hayas seguido ciertas medidas. No, personalmente no creo que te puedan dar una certificación gratis. Yo pienso que es que hay un problema con lo de el comercio local y todo esto, que es que vemos, o sea, al final vemos que vamos al supermercado, compramos, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Unos plátanos que vienen de otro país y ves que te cuestan más baratos que unos plátanos que vienen de Canarias, por ejemplo. Y así para aplicar un poco en general con todo, pues todas las frutas y verduras, sobre todo, es que los agricultores, lo que hemos dicho de que no les renta, es porque venden sus productos a precios muy bajos y lo que pasa es que el problema son los intermediarios que se van quedando, o sea, no sé si es que hay muchos intermediarios o es que los intermediarios se van como quedando una parte de ese precio, entonces al final te llega ese producto al supermercado con un precio muy superior al que lo venden esos agricultores. yo creo Entonces, que... Bueno, perdona, termina. no, no, sí, iba a decir que yo creo que ese tema se debería regular y que además se ha visto en las Sí. noticias que ha habido manifestaciones de agricultores tirando la verdura o tirando las frutas porque básicamente es que no les cuesta nada, o sea, de que lo venden por una miseria y después ves que en el supermercado te lo cobran pues 1 euro, 2 euros más, no sé. Yo creo que también un Bueno, no sé problema si que... sabéis. Espera, déjame un momento. A Sí. mí, por ejemplo, algo que me parece fatal, y lo diré siempre, es que aquí, por ejemplo, en España, se sube el salario mínimo, ¿no? Se sube el coste de contratación, se sube estos costes, que al final es calidad del empleado, que no está mal si el mercado puede abastecerlo. Me parece mal que se suba esto en los productos españoles, pero que luego lleguemos a Marruecos y le compremos las naranjas. Es como, vamos a ver, o sea, en España estás poniendo más trabas, más dificultades al agricultor de naranjas, al precio de contratación, que ya no comentamos tema de negro ni nada. Y se la estás comprando a un país donde el trabajador no va a ganar tanto, el salario mínimo va a ser mucho más bajo, la calidad de trabajo va a ser peor. Para mí entonces es como si queremos de verdad mejorar nuestro producto, hacerlo más competitivo, tienes que ponerle muchas más trabas a productos que vengan de países donde de manera sostenible no se está mirando nada, de manera de trabajadores no se está mirando nada. Entonces tiene que haber un balance, tú no puedes estar aquí en agricultura, venga, impuestos, impuestos, te subo tal, te subo No, no no, sé no, no, qué. pero a mí me gustaría decir aquí una cosa, porque yo mi experiencia en agricultura es que muchas veces el agricultor no contrata los impuestos sean altos o sean bajos, porque el temporero muchas veces ni siquiera se puede acoger a la seguridad social, para empezar en ese punto. Bueno, pero eso ya sería negro, eso ya sería cuestión de denunciar. Claro, es Yo he que ese es dicho, el problema está en que yo no se hablo de la puede. legalidad. Yo me refiero porque hablando en negro podemos decir de todo en negro.
Pero en cuestión de legalidad... criticar cosas que no tienen que ver con economía circular. Eso es a donde quiero No, ir, pero porque estamos tirando por otras partes. No, pero para mí sí que tiene, porque si queremos decir, no, más producto local, es inviable si nuestros productos locales son mucho más caros y los compramos de otros países donde no hay ni sostenibilidad y donde las condiciones humanas son peores, porque hay que recordar que sostenibilidad no es solo medio ambiente, que también tiene el factor humano. El problema está en la puntillita que hemos tenido del salario mínimo internacional, porque eso ya es una discusión política que aquí, en mi opinión, no tiene caso. No, pero que yo no estoy diciendo que esté en contra o a favor, pero que no es justo. Pero que yo me refiero a... Si tú pones unas condiciones legales en tu país, tienes que ponerles trabas económicas a otros países que no cumplan con tus condiciones legales, porque si no lo que estás haciendo es subir el precio de los productos españoles y hacer mucho más barato los productos de otros países. Pero eso yo no creo que sea política ni nada. Yo creo que en manera de sostenibilidad hay que pensar las cosas, hay que pensar en el círculo entero, hay que pensar en el ciclo de vida. Es a lo que me refiero. Si tú encareces una cosa, si tú encareces un producto, o sea, si tú encareces una parte del ciclo de vida, el producto se va a encarecer. Y esto es así. Entonces, no nos quedemos en mirar solo la puntillica. Hay que mirar todo el entorno. Si queremos decir... Yo sí que estoy con Elena. Y en plan, porque como nos sale muy barato... Yo con lo que quiero... No, a ver. Espera, déjame terminar. Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, la competitividad que tiene el algodón orgánico. No es posible que por venir de Kazajistán, que en muchos casos ni siquiera les pagan a trabajadores por recoger el algodón, te salga mucho más barato y le estés promoviendo a que, claro, es un algodón orgánico, tal, no sé qué, y no te ponen la denominación de origen, ¿sabes? Entonces, si lo comparas con cuánto te puede salir algo de aquí, habría que ponerle trabas a ese algodón que viene de fuera, ¿sabes? Sí, estamos de acuerdo. O sea, al final... Gran parte de la política ambiental que estamos... Vamos a ver, nosotros la política medioambiental realmente la digerimos evaluando la economía que hay sobre los servicios comunes, sobre los bienes comunes, básicamente sobre lo que todos compartimos, que en nuestro caso es el planeta Tierra. La forma que tenemos hasta ahora de actuar sobre ese tema es a través del Estado y a través del Estado a través de impuestos al final. Y la forma que tenemos de momento, mientras que no seamos capaces de cambiar las cadenas de suministro o de concienciar lo suficiente a la población, es finalmente impuestos y mediante impuestos hacia los productos que vienen de países que son menos sostenibles. Creo que son aranceles, ¿no? Se llamarían. Sí, aranceles. Sí. Aranceles es impuesto a todo lo que viene de fuera, por así decirlo. Es que yo creo que si se impusieran... Yo tengo que decir que yo pienso que el mundo es global, que tenemos que tener una economía global, que no es mala. Pero sí que es cierto que pensándolo dices, joder, queremos ser un país más sostenible, más de medio ambiente, y España tiene, pues en su mayoría, porque cosas raras en negro, chungas, nos vamos a encontrar, de mentir por tal, mentir no sé qué, pero en general en España tenemos... somos bastante sostenibles en cuestión de, oye, pues si dañamos esto se regenera, oye, pues tenemos control de esto, vamos a ayudarlo. Si en los productos somos sostenibles, bueno, en la Unión Europea en general somos sostenibles con lo que hay dentro de la Unión Europea. Claro, no, de todas estas cosas es que muchas veces contaminamos fuera. Claro, yo me refiero a con lo que entra tampoco, depende. Claro, es que ese es el problema, decir, si nosotros ponemos aranceles, subimos precios de productos de países menos sostenibles, va a decir, oye, pues vamos a comprárselo al vecino al lado, que oye, que sabemos que tiene unas calidades mejores humanas, sabemos que es sostenible de verdad, porque si no luego se encuentran como lo del aceite de palma, la destrucción que se estaba produciendo, que eso también tiene que ver con el biodiesel, aunque no se hable nunca, todos los problemas que está habiendo, creo que era en Bolivia, ¿no? Y en Brasil, con bastantes plantaciones y con agricultura. Al final, los países, voy a decir Europa, ¿vale? Porque sé que Estados Unidos le da igual muchas cosas de medio ambiente y le da igual muchas cosas,
pero creo que Europa, teniendo tantos países con una diversidad impresionante, teniendo Italia, Grecia, España como países agricultores en potencia, porque lo somos, deberíamos insistir y promocionar más nuestros productos más medioambientales, eco-friendly, a darle facilidades a otras empresas o a otros países donde sus productos sabemos que degrada muchísimo más el medio ambiente. Y creo también relevante decir que sí que habría que obligar en cierto punto a este tipo de empresas a hacer un análisis de ciclo de vida, o sea, de ver todas las etapas por las que ha pasado ese producto para cerciorarnos de que realmente no se ha usado. Hola, buenas. Que no se ha usado productos que están prohibidos aquí en la Unión Europea y que a lo mejor en India o en otros sitios pues se puede, y que has podido traer ese producto aquí sin problemas, ¿sabes? Creo que hace falta ese detalle. ¿Creéis que hay muchos productos que están prohibidos en la Unión Europea comparado con otros países? Sí, de hecho el problema que hubo con los aranceles en Estados Unidos era ese. Porque nosotros, los alimentos procesados, la Unión Europea tiene una legislación muy restrictiva y Estados Unidos es justo lo contrario. Es decir, Estados Unidos en ese aspecto no es tampoco, yo qué sé, Churriquistán, pero es mucho más flojo que la Unión Europea. Es que estudiando el tema de lo de las carnes artificiales y tal, he visto que, por ejemplo, en Europa está prohibido la carne de animales modificados genéticamente y de clonados, que la verdad es que tienen sus pros y contras, pero bueno. Quiero poneros, chicos, por saltar un poco de del tema de... Pero de la carne creo que solo está permitido en Singapur, ¿no? La carne artificial ahora mismo se comercializa... solo una empresa tiene los derechos de comercializar la carne artificial, pero la carne de animales modificados genéticamente y de clonados en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se puede comer, pero aquí en Europa no, por ejemplo. Bueno, quería poneros, chicos, un círculo un poco de lo que sería el ciclo de vida, de lo que queremos hablar. A ver qué pone Yoloar. El marco regulatorio europeo es bestial o es muy liberal a la hora de emprender y comercializar cosas. Exactamente, o sea, sabemos que en Europa tenemos muchísimas más trabas, pero yo creo que en algunos sentidos está bien. Por ejemplo, la carne a mí de Estados Unidos muchas veces tiene bastantes químicos y digamos que no es tan, para mí, nutricionalmente no es tan buena. Bueno, quería ponerlo de ciclo de vida, no sé si lo podéis ver, yo creo que sí, más o menos. Sí. Que se centra en extracción de materiales, proceso de material, fabricación, distribución, uso y fin de vida. Creo que había tres diferentes tipos de ciclos de vida, pero que hay uno que luego es como que une los tres. Uno era social, otro económico y creo que otro era medioambiental. Y que hay un ciclo de vida que combina los tres. Para mí un ciclo de vida tiene que combinar los tres para saber 100% si es rentable ese producto, si es sostenible, si cuida la salud de las personas. Y creo que muchas veces para mí, de la fabricación para abajo, o sea, extracción de materias primas y proceso de materiales, creo que casi nunca se habla. Y muchas veces intentan obviarlo. ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo creo que aquí es donde venimos hablando de que los países europeos y más desarrollados, voy a decir Europa porque es el primero que se me ocurre siempre, Estados Unidos y bueno, y Europa principalmente, somos los que contaminamos y luego vamos de eco-friendly porque en verdad estamos contaminando en otros países y yo creo que estas dos fases son las más importantes donde se produce esto. ¿Qué pensáis vosotros? Yo sí quería comentar una cosa, que vi una noticia hace poco que tiene que ver sobre los bioplásticos, que bueno, puede que me meta en un berenjenal con lo del greenwashing, o sea, el lavado de cara que tienen algunas empresas que hacen como que son más ecológicas o respetuosas con el medio ambiente, y vi que no sé en qué regulación era, si era de la Unión Europea o no sé dónde, que dicen que para que un bioplástico sea, o sea, pueda acuñar ese término, tiene que tener como mínimo un 20% de material, pues, vegetal o algo así parecido. Sí, o sea, que se puede reciclar. Entonces, claro, hay muchas empresas que se basan en ese 20% y después el 80% que queda, pues son de derivados pues, del petróleo. Entonces, esos plásticos sí que se degradan, pero lo que pasa es que se pueden formar, o sea, microplásticos, que es un problema muy grave,
o se pueden descomponer en otras sustancias que al final son tóxicas. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo que has dicho, Elena, de que hay que mirar más las materias primas con las que se, o sea, que se utilizan al crear un producto. Y sobre todo, pues yo creo que en esto de los bioplásticos hay que tener un poco de cuidado. Sí, yo creo que muchas veces no pensamos en ello porque yo creo que no es tan fácil de ver. Por ejemplo, los móviles, ya hablamos el otro día del coltán, creo que coltán o el coltán, es que nunca me acuerdo cómo se El llama. Coltán. coltán, El correcto. coltán. De que no pensamos en ello y los problemas de salud, de medio ambiente que se crean son bestiales. Y tampoco se habla mucho de ello porque yo el otro día en Twitter estaba discutiendo con una persona, ¿vale? Que decía que no, que él tenía un móvil porque le daba voz, pero que estaba en contra. Y yo digo, vamos a ver, para mí, si tú estás algo en súper contra, que no lo apoyas, que no lo puedes apoyar de ninguna manera, para mí tienes que ser consecuente y no consumirlo. Es como muchas veces Greenpeace, que yo lo achacaré mucho, a decir, estamos en contra de utilizar combustible fósil. Pero luego les ves con el barco, con motor de diésel. Dices, para mí tienes que predicar con el ejemplo. Y para mí yo creo que todos los boicots y todos los cambios reales que se han hecho se hacen a base de predicar con el ejemplo. Tú no puedes decir a una persona, no, perdona, es que no puedes utilizar el móvil porque contamina y es malo para el medio ambiente. Ah, pero tú lo estás utilizando, ya, pero yo lo hago para dar voz. Entonces, para mí, si tenemos que luchar por una causa y queremos ser consecuentes de eso, tenemos que predicar con el ejemplo. No sé vosotros qué pensáis. Es que para mí no se trata tanto de luchar por una causa, porque vamos a ver, el 100% de la población del mundo no te va a compartir la causa. Y sin embargo, al final todos estos temas de sostenibilidad, de medio ambiente, de ecodiseño, es algo que, aunque a alguien no le importe, al final lo tiene que hacer porque es que es algo que nos afecta a todos. Y ahí es donde creo que está la gran disyuntiva. Mucha gente, o la mayoría de la gente, no va a contabilizar en su día a día el impacto ecológico que tienen sus actividades, porque simplemente las tiene que hacer porque no le queda más remedio. No, pero si yo mi no me padre tiene que refiero... coger el coche para ir a currar, pues no le queda más remedio. Claro, yo no me Coger el coche refiero para ir a, por Pero lo que me ejemplo, refieres. que tú digas, vale, todos sabemos que coger un coche es malo, que consumir combustibles fósiles es malo, pero tú no vas a ir moralmente a decirle a una persona, oye, no utilices esto. Entonces yo creo que Claro, y es lo que para mí, lo veo mucho en países europeos y desarrollados, que tenemos mucho de hipócritas, de, no, yo no hago esto porque yo soy ecologista, pero no, o de, tú, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día en ecología industrial, de, no, tú no puedes deforestar tu parcela porque medioambientalmente nos beneficia a todos. Y te lo estoy diciendo desde mi ciudad, donde hemos deforestado prácticamente todo y tengo todos los flujos, pero tú no lo puedes hacer. Entonces, para mí, si vamos a dar una señal de, oye, esto no se debería hacer, deberíamos ser, la persona que lo dice debería ser la primera en ser consecuente de sus actos, de decir, oye, utilizar el coltán está mal, tener móviles está mal, las tierras raras consumirlas como estamos haciendo está mal, pero yo no puedo decirte no hagas esto mientras yo lo estoy haciendo, ¿sabes? Por cierto, Joloal nos ha dicho que el concepto real de bioplástico es cuando proviene de materia prima renovable, vegetal fundamentalmente. Los plásticos biodegradables pueden provenir de otras materias primas renovables y no renovables. Yo quería comentar eso, es que claro, cuando he estado explicando eso, yo creo que he dicho bioplástico y es verdad que he confundido el término. O sea, una cosa es un plástico biodegradable y después están los bioplásticos. Los bioplásticos pues sí que pues los hacen, por lo que dice, de especies vegetales. Y después sí que es lo que he comentado yo, que como yo, pues imagino que habrá muchas personas y pensarán que bioplástico al final quiere decir lo mismo que plástico biodegradable. Entonces, cuando veamos un plástico que pone es biodegradable, pues lo que he estado comentando yo, que hay que tener cuidado por eso, de que el mínimo es un 20% que sea de origen natural. Entonces, era solo para hacer este inciso. A mí, Bueno, por es la ejemplo, gracia de siempre. Es, por ejemplo, con las toallitas de baño, que es lo de pone que son biodegradables, la pregunta es cómo. ya. Si no, Pero nos bueno. decían en aguas Y luego se residuales que quedan todos eso, ahí. que se quedaban, que eso no se deshacía ni de broma. Sí. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho y que veo que la gente no habla mucho, que son las bolsas estas de compost. Que ves vídeos incluso de gente que con agua se deshacen
Y yo la verdad es que alguna vez en el día que hemos hecho la compra online, que vienen en esas bolsas, porque no sabría decirlo, te pone claramente que lo tienes que tirar a compost, a orgánico, porque sí que es cierto que se deshace y se biodegrada enseguida. Y la verdad es que me ha parecido, no sé, como que nadie habla de eso. No sé, vosotros no sé si lo habéis visto y qué os parece. Yo no lo he visto, la verdad. Yo tampoco. Yo es que no veo Yo a sí la lo he visto. gente mencionarlo, pero lo veo poco. Pero la verdad es que para la fruta y tal, que me viene a veces cuando pedimos online, al final no es un plástico. Y no me acuerdo exactamente de qué está hecho, ¿vale? No puedo decirlo aquí. Pero sí que es cierto que hay muchos vídeos de YouTube y tal donde se ve que hasta se deshace echándole agua y apretándole. Bolsas compostables son de materia orgánica y por tanto restos orgánicos pone OK compost, exactamente. Y tú la ves y dices, parece una bolsa, pero que ha pasado por la tierra, que es un poquito más blanda, pero que utilizarlo como residuo de una vez, pues está mejor que una bolsa de plástico, la verdad. Y eso está bien que lo empiecen a integrar, como las mallas de algodón. No sé si alguno las estáis utilizando, por Sí, saber yo sí. si cuánto pueden utilizarse, en plan, duran o ¿Cuánto? se Yo las mallas, rompen. Sí, yo las sí, mallas de algodón al infinito. ya. Yo dejo esto hasta que se rompa y cuando se rompa todavía, si se te ocurre algo que hacer con ello, guay, pero Mira, se tampoco... fabrican con almidón o de ácido poliláctico. Es que a mí en microbiología recuerdo que dimos algo sobre esto. Que se podían desarrollar con... No me acuerdo qué ácido, Con supongo que ácido cianobacterias. poliláctico. Es PCB, creo que es lo de las cianobacterias. Pero vamos, Que es... igualmente yo creo que a nivel local se están haciendo muchas mejoras. Sí que es cierto que se tienen que reducir mucho los precios de muchas cosas, pero yo creo que en cuestión de alimentación, si potenciamos más los productos locales, bajan el precio de los productos ecológicos, que yo creo que poco a poco van bajando, y yo creo que han bajado bastante durante todos estos años. Incluso no solo agricultura, por ejemplo, huevos ecológicos ya casi no hay casi diferencia con unos huevos normales. O no sé si vosotros consumís huevos, yo pienso que sí. Yo, por ejemplo, utilizo también claras pasteurizadas, pues para no estar, cuando necesito solo claras, para no tirar la yema directamente. Pero como que cada vez lo ecológico, lo más sostenible, cada vez se está reduciendo más los precios, son más competitivos y mucha gente prefiere tender a eso porque al final es como, creo que decía nuestro profesor de materiales, no, de economía ambiental. Nos compramos un móvil de 1.200 euros. A ver, yo no, pero mucha gente se compra un móvil de 1.200 euros, pero el brócoli ecológico de 20 céntimos, puff, ¿no? Qué caro me sale, ¿no? Y al final son cosas que nos estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces, cuanto más ecológico y cuanto más sostenible, yo creo que mucho mejor. Yo tendría que Pero ya añadir entonces los también que le valoran. que... Espera, ya, solo digo una pequeña cosa. Que Bueno, habría que habría que promover también los productos que tienen menos envases de plástico. A ver, a lo También. que me refiero es la El típica... plátano en un envase, por ejemplo. Claro, es como metes uno en una bolsa, luego otra cosa en otra bolsa, luego todo en una bolsa y luego te lo llevas en una bolsa más. Y es como, habría que intentar promover el que no se use tanto de eso, porque muchos de estos plásticos, las bolsas donde donde te vienen las lechugas o tal, muchos de esos pues realmente no son reciclables porque lo que se recicla en sí son los envases. Claro, no, pero se considera envase, yo creo. Lo que Sí, lleva dentro pero de las lechugas es un envase, ¿no? sí, pero no es del todo reciclable. Bueno, es que el plástico, no sé cuánto es el porcentaje de reciclaje, pero yo no creo que sea muy alto, la verdad. Como el No, papel el film porcentaje este. reciclado del El plástico papel Bueno, también es film, bastante alto. que nos decían que se volaba además, que tenía muchísimos problemas. Yo la verdad es que, Es decir, el plástico es reciclable cuando es más de 7. Es reciclable siempre, pero se recicla efectivamente en España cuando es superior a 7 centímetros y está bien separado. Pues yo es la tan verdad importante es que reciclar. utilizaba muchísimo papel film y me daba rabia porque encima yo odio el papel film porque soy inútil, se me pega por todas partes. Y encontré una marca que ahora, Leuke, creo que es que tiene 800.000 tuppers para todo, por eso lo digo. Ah, Le Cue. Lecue, eso.
Y tenía tuppers para hacerte palomitas, que ya me compro encima las palomitas en plan en grano, que no necesito comprarme ni bolsas ni nada. Tengo un tupper para hacer cosas en microondas. Puedes hacerte tortilla de patatas en microondas, huevos en microondas. Es que es una fantasía para los que somos de microondas. Y yo dejé de utilizar un montón de papel film, que es que de verdad es que odio el papel film, es que no puedo con él. Y lo cambié por un tupper de silicona, que además es una silicona diferente, que no coge nada de sabor la comida. La verdad es que me viene muy bien. Pero yo tengo que admitir que hay algo que peco mucho, que es el brócoli congelado. Porque a mí el brócoli, el normal, siempre se me acaba pasando, se me pone malo a los 3 días. Y desde que empiezo a comprar el brócoli congelado, me dura más. Bueno, es que te dura una pasada. Me sale más barato, pero sí que es cierto que viene en una bolsa. Aunque la última vez me ha venido con una especie de bolsa como de acartonada, que no es en plan típica bolsa de plástico. Pero sí que es cierto que hay comidas que yo las prefiero congeladas por el hecho de, pues eso, no me voy a comer un brócoli en una sentada. Y a mi familia a casi todos no les gusta el brócoli. Entonces, en vez de que se me ponga malo, pues al final acabo comprando para congelado. Por cierto, Joloal... Por ejemplo, también... Espera un momento. Joloal nos comenta que la población en general no tiene en cuenta lo ecológico en los productos de consumo. Solamente se comprarían si en los lineales aparecieran con más frecuencia. Depende de la distribución mucho más de que la concienciación, por desgracia. Eso es cierto. Yo en el Carrefour, cuando he mencionado antes de productos locales, los productos locales tengo que admitir que estaban en todo el medio de la zona de frutería y de verdura. En todo el medio. O sea, lo veías a kilómetros, además lo ponían banderitas de la comunidad. Pero sí que es cierto que lo bio está en otra parte. Y está ahí en plan cutre puesto. O sea, quería comentar con esto, ya que estamos ya a punto de acabar terminar el programa, más o menos, sí. Que en el Carrefour, pues sí que yo no compro allí, pero pues tendré que ir para ver porque, como lo decís, pues tiene una venta. Pero en otros supermercados como Alcampo, es verdad, es lo que dice Joloal, que te encuentras, por ejemplo, que solo está en un rincón los productos así bio, los productos ecológicos, y eso básicamente es por eso, de que los comerciantes, no sé cómo, cómo decirlo, no se interesan en esos productos porque cuestan más y al final pues te encuentras que muchos estantes pues están otros productos pues que han sido de otros países o también otros que usan pues muchos envoltorios de mucho plástico, que por cierto debo decir que en nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram, hemos puesto, yo creo que está en una serie de destacados, de stories destacados y también en algunas publicaciones, ejemplos de supermercados donde pues ponen eso, plátanos con un envase de plástico envueltos o un aguacate que ya tiene en sí, o sea, su propio envoltorio, pues envuelto en más plástico. Entonces hay un hashtag que se está usando en redes sociales que se llama Desnuda la fruta y va sobre eso de intentar no comprar esos productos porque es que no tiene sentido envolver Sí, lo del plátano no esas tiene frutas y ningún esas sentido. verduras. Tengo que decir que sí tengo que tener una botella de Monte sin plástico, pero necesito que hagáis una grande. Porque esta es 2,5 litros y es que para las clases online es que me da la vida porque solo voy una vez a rellenarla. Entonces hay que hacer una botella más grande. Recordamos que somos Montes sin plásticos y vendemos vendemos cosas para reducir el uso de plásticos como botellas, camisetas, que ahora no llevo camiseta Montes sin plástico, pero también tenemos bolsas, etcétera. Chicos, nos pregunta Alberto, dice, hola, tengo un poco de confusión. ¿Eco y bio son sinónimos de sostenible? Porque veo carne ecológica que supone mucho consumo de recursos. Me pareciera un poco engañoso. Esto yo creo que es Depende, como... ¿qué tipo de carne dices? Yo creo que esto es un poco como los productos light. Decir, ¿una mayonesa light es sana? Dices, no, pero es mejor que una mayonesa, o sea, tiene un 40% menos de grasa, creo recordar, que una mayonesa normal. Por ejemplo, yo creo que cuando se refieren a carne ecológica será, por ejemplo, que tengan... Pues, voy a decir así muy general, ¿vale? Porque no tengo muy claro el concepto. No sé si podéis alguno buscarlo de momento. Yo lo que me imagino es que las vacas tengan a lo mejor es un una espacio... forma de crianza. A eso me refiero, a forma de Claro, crianza de las vacas fuera. Yo, por ejemplo, estaba una vez de marcha por el monte y a la hora de comer de repente aparece un señor, ¿vale? Con el coche. Yo es que me pego un susto, no lo había visto en mi vida. Y veo un tío que aparece con su coche y se meten en mitad de la explanada, esto en mitad del monte. Y empieza a tocar el pito y yo, este hombre se la pira a la cabeza. Y a los 10 minutos... Os puedo decir que aparecieron 50 vacas, tío. O sea, no me he pegado el susto en mi vida. 50 vacas a tomar ahí de la zona, ¿no? Para pastar. Entonces yo creo que eso se podría considerar ecológico ya que no tienes a las vacas encerradas en un sitio, ¿no? No sabría decir. Claro,
Yo Claro, pienso que si me pueden permites ser... contestar, Alberto. Sí, Perdón, contesta, Liz, por Guille. favor, habla. No, pienso que, o sea, en la diferencia entre eco y bio puede ser cuando lo consumes, es decir, por ejemplo, eco quiere decir de ecológico, pues por ejemplo, de que los huevos ecológicos quieren decir que han sido de gallinas que han sido criadas en libertad y se le ha dado, no sé si es pienso o el pienso se le da a las que están encerradas en... Pero bueno, el caso, que yo creo que tiene que ver en cómo se han criado esos animales o las verduras, si se han echado pesticidas que son tóxicos o pesticidas naturales. Y después yo creo que bio quiere decir más cuando lo consumimos, pues por ejemplo, los residuos que se generan que puedan ser o biodegradables o que no tengan mucha repercusión o no generen un impacto al medio ambiente. Yo pienso que esa puede ser Sí, la o que no haya diferencia. pasado mucho por industria sintética, sí. Vale, Mira, bien. que Joloal nos escribe que todas las carnes por definición son biológicas y lo ecológico es cuando el animal Claro, es criado de manera extensiva y con alimentación natural y está certificada. Claro, yo aquí es mi duda, ¿vale? Ya que he estado investigando la carne artificial media hora antes de empezar el podcast. Si la carne artificial, vale, disminuye el consumo de energía en un 40%, el uso del suelo en un 99% y el consumo de agua en un 90%, ¿podríamos hablar esa carne como ecológica? Porque biológica en verdad no sería, porque sería artificial, aunque esté hecho por células madre de los animales. Pero en este caso, para mí biológica no sería, pero sí que podría considerarlo ecológico porque consume muchísimo menos que una carne normal. Que sí lo consideraría biológico, Claro. porque es parte de un animal. Es que es procesado Aunque sea- al final. Al final coges una Es célula biológico como y... el plástico al final. El plástico también sale del petróleo y el petróleo al final no deja de ser materia orgánica. Yo para Yo mí, pienso, o sea, cuando algo es biológico es que no ha tenido una zona de procesado importante. Por ejemplo, la carne procesada, lo que sería la charcutería, todas estas cosas, yo creo que nadie diríamos que es bio, no sé. Aunque algunos yo lo creo que que se venden pienso, como bio. o sea, bio no sé si se refiere más a lo de biológico. Yo creo que se refiere más a cuando ya hemos consumido ese producto, cómo se trata, es decir, si se degrada naturalmente o si se tiene que hacer una separación y transformarlo en otro producto, no sé, yo creo que se refiere más a eso, no biológico, sino biodegradable o bio tal. ¿Alguien tiene alguna norma de europea? Porque yo creo que está regulado, seguramente hay una normativa europea Sí, que te diga qué esta está productos se regulado. pueden considerar como ecológicos y como bios. Ah, Bio mira, se lo estoy refiere a los viendo. productos que no se han manipulado genéticamente, que no son transgénicos. Y eco es el etiquetado más completo de los tres y se refiere a tener un cuidado exhaustivo a lo largo de todas las etapas de la cadena alimenticia del producto y del medio ambiente. Vale. Pero es que también es falso, porque todos los productos que nosotros consumimos al final están modificados genéticamente. No en laboratorio, sí a lo largo de procesos de selección que ha desarrollado el ser humano sin ser consciente de eso. Es decir, el ser humano indirectamente ha ido seleccionando las variedades más productivas para cada clima, para cada suelo, etc. Es Sí, modificación genética como tal. sí, pero Pero no juntar es dos igual. Sí, pero no pero en es laboratorio. modificación genética, pero no se considera un Sí. Nico. bueno, Es que transgénico. tampoco, es que creo que sí se considera transgénico. O sea, para pero mí, si tú inyectas cosas a una vaca para que sea más grande, alimente más, por decir una manera, no es lo mismo que juntar dos especies de vaca para que te salga una vaca perfecta. ¿Sabes? Que te dé más leche, que sea más grande, que sea más eficiente, por decir una manera. Entonces claro, es ahí, decir, no hormonarla artificialmente, pero que sí le puedes claro, dar cierta comida que le haga engordar más. Siempre y cuando esa comida tampoco sea en detrimento de la salud de la vaca. claro, mientras no afectes a la calidad de vida de la vaca, yo creo que se puede considerar bio. Y es como decimos, el estilo de vida para mí es donde tiene más efecto en lo ecológico. Cuando decimos yo que sé, unos huevos ecológicos, para mí son pues las gallinas que están en libertad, que tienen Claro, bueno, es la libertad, manera de crianza, la que forma de pueden crianza. andar, que no están metidos en un sitio ahí pues para lo que están, no sé. O sea, que no hay ingeniería También genética depende, detrás. porque Alberto, yo creo que hay ingeniería genética detrás en todo. Porque al final, hasta las piedras. un jersey de pura lana es bi o es eco. A ver, de pura lana se podría decir que es biológico, pero puede no ser ecológico. Dependiendo Claro. de las condiciones, ¿no? De sostenibilidad. Sí. Yo Claro, creo, o sea, ¿no? es lo que has A ver, dicho, es que que cosa como que engloba todo,
o sea, tipo todas las etapas del de ciclo de vida, vida, del no sé. proceso. Y bio, pues es eso de lo que hemos visto de que no es alterado genéticamente. Y claro, la carne que nosotros consumimos o las verduras que, bueno, básicamente la carne, porque yo creo que bio se refiere más a los animales, que no ha sido modificado genéticamente. Entonces, eso, yo creo que sí que un jersey de pura lana, pues sí que es bio, porque viene Es bio, pero de puede las ovejas ser que o se... no eco. Pero puede o no ser ecológico. Claro, depende de, Claro, claro. de tratamiento que Claro. tengas con las ovejas. La verdad es que A ver, es un también depende de factor muchas cosas. diferente. Porque Dime, Guille. no, solo y ya acabo. Es decir, es que hay que tener también en cuenta una cosa. Es ecológico también muchas veces consumir carne porque hay distintos tipos de ecosistemas. Es decir, no todos los ecosistemas son puros e inalterados por el hombre, sino que también existen ecosistemas que se sostienen por la actividad humana. Y lo que hay que tener en cuenta es que también existen en ecología industrial los sistemas de producción integrada, que básicamente es retroalimentar unas especies con otras. Es decir, vale, pues tú tienes gallinas que te abonan el campo de trigo, por ejemplo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, que muchas veces al final, aunque a grandes rasgos comer carne es cierto que es muy malo para el medio ambiente, también hay que tener en cuenta que hay formas de consumir carne que no son tan malas o que no generan tantos impactos en el medio ambiente y que de hecho en muchos casos también sirven para proteger a ciertas especies que están en peligro. Que o sea, hay muchas veces que no que se nos olvida, pero que es muy bueno matizarlo, porque no se nos debe olvidar tampoco. Yo creo que sí que es Y ya con cierto esto. que hay que reducir el consumo de carne. Creo que consumimos, pero yo creo Para mí que es que no reducir, sino mejorar. Es decir, consumir carne, pero consumir carne que sea, vale, reducir el consumo de carne, pero que la carne que consumamos, por lo menos que tengamos garantías de que no ha tenido un impacto tan fuerte en el medio ambiente. Que se puede hacer, porque tú puedes consumir carne de especies que están en peligro, de especies de cerdo, de vaca, que están en peligro de extinción, porque son mucho menos productivas que a lo mejor especies de vaca que se crían en Argentina, por decir algún país. bueno, Entonces, mejorar el consumo en lugar de... por ir terminando, uno de los grandes problemas de todo es la masificación y buscar métodos para hacer una producción bestial y que de cualquier manera, que oye, que al final todos vamos a mirar el precio bajo, como he dicho, yo no voy a comprar un arroz que esté 6 veces por encima del precio normal de un arroz por el hecho de que tenga una etiqueta de eco y bio. Tiene que haber un balance, pagar 20-30 céntimos más por el kilo de arroz no lo veo malo, pero pagar 4 euros por el kilo de arroz, pues no. Entonces, no sé si queréis añadir más por ir terminando, ya que llevamos una horita y así. Añadiremos clics en el YouTube de O sea, algunos todo... ejemplos de empresas de economía circular para que lo veáis. Sí, Que no hemos luego hablado de la ninguna. verdad es que nos hemos saltado muchas partes de hablar. Por ejemplo, podríamos haber hablado de la simbiosis industrial, pero yo creo que tal vez podremos hacer otro día otro podcast más hablando en concreto del ecodiseño, de lo que serían los sistemas productivos integrales y el tema más de simbiosis industrial, el caso de Calendor, o cómo se pronuncia, porque no me acuerdo nunca cómo se pronuncia, y ejemplos de cómo se puede hacer una industria mucho más sostenible. Así que nada, muchas gracias por pasaros por el podcast en Twitch. Como ya sabéis, excepto el primer podcast, todos los demás están subiendo a la plataforma de YouTube, a iVoox y también a Spotify en modo de podcast, pero en YouTube está totalmente... Podéis ver el vídeo totalmente entero. Sí que es cierto que estamos pensando en si subir clips bellísimas caras para ver nuestras caídas. no, que... Y también os podéis... una duda, ¿hacéis activismo de algún tipo por allí en Montes? Antes, porque ahora con el tema del COVID sí que nos está haciendo, sí que se ha hecho, por ejemplo, de cambiar los vasos de la cafetería, que ahora sean de cartón, también la recolección de tapones, y sí que es cierto que queremos poner en marcha muchas cosas, pero con el tema del COVID hemos preferido de momento empezar todo a distancia. Así que nada, lo que iba diciendo, que podéis seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter... Y no me acuerdo en qué más, creo que en Facebook también. Y nada, esperemos que os haya gustado el podcast y que estaremos la semana que viene aquí también. Todavía no te hemos decidido el tema, creo. ¿O sí, chicos? Creo que todavía no. Creo que todavía no. Que no. De momento dentro de la facultad, pero sí que queremos, estamos viviendo con una cosa con industriales, a ver si podemos hacer más cosas. Así que nada, muchas gracias por pasaros y nos vemos el lunes que viene a las 4:30 en nuestro canal. Adiós. Hasta luego.